todos conocemos y sabemos y hemos sido afectados, es un asunto global, por cuanto Trump afectó todos los gobiernos en cuanto a las importaciones y aranceles y estas cosas que ya parecieran repetitivas, pero estamos viendo los efectos de esto. Y en el área médica, pareciera como que si no hubiera inflación o no hubiera depresión económica. Y ayer hablé con un sobrino, el hijo de mi hermana Norma, tiene 41 años, cumplió ahora el 22 de septiembre y ya tiene un buen tiempo, unos años, que trabaja en una empresa que se dedicaba, ahorita van a ver por qué, a surtirle al IMSS y al ISSSTE unos aditamentos cuando alguna persona sufría un aneurisma, es decir, una burbujita en una arteria importante, ya sea en la aorta, en la femoral, en diferentes partes del cuerpo, se les hace una bombita y de repente se rompe parcialmente y empieza a salir un chisguetito, lo que genera lo que se conoce como un derrame. Hay derrames cerebrales, derrames dependiendo de la zona en donde esté la arteria. Y hoy la ciencia ha avanzado tanto que esta compañía importa estos aditamentos de Europa y en un procedimiento quirúrgico le ponen como una especie de anillo a la arteria donde está a punto de reventarse y la vuelven a fortalecer. Eh, y a mi sobrino le iba muy bien. De repente ayer hablamos, nos saludamos y me decía que pues tenía, le digo, ¿dónde estás? Pues aquí en mi casa. Pues ¿cómo no estás trabajando? No, me dice, el gobierno nos recortó el suministro de estos materiales y antes el IMSS, en una emergencia de este tipo, en derrames o lo que han escuchado ustedes como stain, la otra parte de una arteria es que se cierre. Una es que se rompa y se abre, abriéndose de más, y la otra es que se obstruya. Y se coloca una stain que introducen por, ya sea por la ingle, lo llevan, y en donde está obstruido, colocan este como anillo, y cuando llegan a la parte obstruida, el anillo se abre, ¡fum! Y vuelve a permitir el flujo de la sangre. Pues resulta que les recortaron al IMSS y al ISSSTE. Claudia Sheinbaum dio la instrucción de que había malos manejos económicos y solamente de 400 proveedores que tenía, dejó 100. Y, y esto ha hecho que disminuya obviamente tanto para esta empresa que distribuye esto, como para los empleados y como para los pacientes y como para los médicos. Y bueno, no es solamente en unas áreas, el colapso económico ha afectado a todo. Y hoy nos va, como siempre, a caer así, uy, como un bálsamo la palabra, la promesa de Dios, que no depende de las decisiones de un gobierno o de muchos gobiernos para nuestra estabilidad. Van a ver qué padre. Estamos estudiando Dios te entiende, Cristo te entiende, por cuanto Él mismo, siendo hombre, padeció en todo, también es poderoso para socorrernos y para sostenernos y fortalecernos por cuanto Él sabe, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Mateo, lo que es ser tentado por el diablo y lo que es vivir bajo la presión del mismo mundo. Así es que vamos a orar, vamos a continuar con nuestro estudio, que gracias a Dios siempre es oportuno, exacto, personal, ¿no? Yo lo veo así, Dios siempre habla a tu vida y es lo que vamos hoy a
profundizar cómo la palabra tiene el propósito de no dispersarse en las multitudes, sino llegar a cada corazón. Vamos a ver. Dios, gracias por tu palabra, por este medio que tú has protegido desde que fue escrita en los intentos de ser destruida, quemada, de ser negada, de tener todo tipo de ataques en contradicciones, dudas, los hombres que tú inspiraste para que la escribieran, pero nosotros hoy vemos a través de nuestras vidas el efecto poderoso que tiene. No tenemos la menor duda que al nosotros haber sido transformados, está viva, es eficaz, tú estás vivo y es a través de la misma que tú provees lo que nuestra alma anhela, desea y necesita. Te pedimos porque guardes ahí a Gloria en, en este momento difícil, en la pérdida de su hermano, el hijo de Aure. Te pedimos por Aure, Gloria, Ahmed, que finalmente crecimos juntos en el Evangelio y que por ti tú nos das un cargo y un aprecio siempre por la vida de los creyentes. Así es que gracias por cuanto Él tomó la decisión de ponerse a cuentas contigo, aceptarte en su corazón y hoy, Gloria, tener la certeza de que está en casa. Te pedimos por la esposa de Daniel, por sus hijos y que nos des a nosotros hoy toda la gracia y la libertad de tu espíritu para que efectivamente sea personal lo que tú quieres hablar conforme a lo que estamos pasando y necesitamos. Guía todo y de antemano gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en este pasaje de cuando el Espíritu Santo reposa, se va a instalar materialmente a través del bautismo en la vida de Jesucristo. Y este momento espectacular, podríamos decir, si quieren ir a Mateo 3:17, en donde los cielos son abiertos, dice el versículo de Mateo 3:16 en la segunda parte, dice así, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, esto representa no solamente en Cristo, sino en un creyente la llenura del Espíritu a través de su palabra. Los cielos se abren cuando el creyente ora, se dispone y está en la certeza de que Cristo prometió no dejarnos huérfanos, sino que enviaría el Espíritu Santo para llevar a cabo, recordarnos todo lo que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Así es que este momento se hace evidente en una multitud y después en el versículo 17 de Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este, no estos, este, tú, yo, cada uno que hemos iniciado una relación personal con Jesucristo, pasamos de ser hijos de la potestad del diablo a la potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ahí, nuestro trato, nuestra vida se convierte en eso, en unos verdaderos hijos de un Dios creador, protector, sustentador, transformador, poderoso, al cual estamos conociendo por medio de su palabra y comprobando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esta expresión que se hace pública, este es mi hijo amado, es exactamente la misma cuando tú y yo nos convertimos, pero que a partir de ahí el diablo va a pretender que tú y yo
solamente esto se haga una fantasía y no una realidad, y entonces empieza a desarrollarse la duda. No solamente es en ti, no solamente es en mí. Juan el Bautista, que comenzó su ministerio anunciando que el reino de los cielos ya estaba aquí y que atrás de él venía precisamente el Cordero, el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, no tenía la menor duda que era Jesucristo. Pero cuando él es metido, llevado a la cárcel por un capricho de Herodes, en una oposición hacia la iglesia, hacia Dios mismo, hacia Cristo, estando ahí en la cárcel, Juan el Bautista duda y manda a decir a los discípulos que le pregunten a Cristo si él era aquel a quien debían esperar, si realmente él era el Mesías, cuando él mismo ya lo había anunciado. Pero en la prueba, como vamos a ver ahorita, en la intensidad de la prueba, el diablo nos hace dudar. Es un hecho, nos hace dudar. Y es muy alentador que no solamente a ti y a mí, cual jóvenes en la fe, tan inconstantes en la palabra, no, también a Juan el Bautista, en donde dice el pasaje que este hombre, desde que nació, fue lleno del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención. Nunca idealices a alguien. Todos pasamos por situaciones, miren, fíjense, vean en Lucas, vamos a ver aquí, quién duda, cómo es que Juan el Bautista duda de que si realmente Cristo era aquel a quien habrían de esperar. Y ahí en el libro de Lucas dice así, mm, em, como tenemos el bautismo. Bueno, vamos a ver primero qué le sucede a Juan el Bautista en Lucas 3, a partir del versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, ya había esto, ya había una necesidad de que el Salvador viniera, como en este caso nos encontramos en donde Cristo, ven pronto, ven ya. Así está el pueblo. El pueblo de Israel no ignoraba que vendría un Salvador. Entonces dice que ya estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan el Bautista, sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En este caso, fuego, fuego consumidor, refiriéndose al fuego como poder, refiriéndose al fuego como esa manifestación en donde Moisés voltea a ver una zarza ardiendo sin que se consuma. Como en esta luz, representa mucho el fuego. Dice el versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, haciendo alusión a esto. Siempre la luz de Dios, su poder permanecerá. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, Juan el Bautista. Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel.
lo está reprendiendo, exhortando, llevando a convicción de pecado Juan, le está testificando a Herodes, le está mostrando su pecado, y él, en una represalia contra él, lo mete a la cárcel. Pero en ese momento, pues lo mete a la cárcel. Juan ha sido testigo de cómo se habían estado cumpliendo las promesas y él no tenía la menor duda que él era aquel que habrían de estar esperando. Pero justamente dice aquí, espérenme, dice, ahora regrésense a Mateo, por favor. Y dice aquí en Mateo, capítulo 3 en el que estábamos, a partir del versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el testimonio de un hombre que tiene la certeza de predicar a Cristo como el Salvador. Muchas cosas que a veces hacemos nosotros, damos testimonio de la fe que Dios ha ido engrandeciendo en nuestras vidas, y es lo que está haciendo Juan. Versículo 2 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y él les está dando testimonio por cuanto él ya era un discípulo y como tal, un fruto de la conversión es predicar el evangelio. Tiene convicción, tiene certeza, esto es algo que Dios ha producido en él, pero cuando está en la cárcel, duda. Duda porque vamos a ver ahora qué sucedió aquí. Ma- Estamos entonces en Dios te entiende, ha sido Cristo llenado del Espíritu Santo y por el Espíritu va a ser llevado al desierto. Lo vamos a repasar rápido. Mateo 4, a partir del versículo 1, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, Cristo, para podernos entender, tendría que pasar por las mismas circunstancias, aún siendo Dios, pero hecho hombre, por situaciones que pasaríamos tú y yo, ser tentados por Satanás, y vamos a ver las, las condiciones en las que fue llevado a cabo este evento que no tiene sentido, en donde cómo Dios podría llevar a su propio hijo a exponerlo a Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, tuvo necesidad, se expresan las emociones, como es la ansiedad, la desesperación, la incertidumbre, el miedo, y es ahí donde en el versículo 3 dice, ahí, en ese momento más de opresión, dice, y vino a él el tentador.
El diablo va a utilizar muchas veces la intensidad de una prueba y van a suceder dos cosas. Nos va a tentar para, como hemos estado viendo, para que tú y yo dudemos del amor de Dios y habiendo escuchado que tú eres un hijo amado de Dios, entonces empieces a cuestionarte si realmente un padre haría esto con su hijo. En segundo lugar, cuando él tienta, se va a manifestar también, al igual que lo va a hacer Cristo, de qué manera va a responder al dardo de fuego, a la tentación que el diablo va a lanzar. Las pruebas y la parte más intensa de la misma sacan a la luz lo que realmente somos, lo que hay en nuestro interior. La prueba manifiesta nuestra relación con Dios, nuestra solidez en nuestra fe. La prueba, como Juan el Bautista en la cárcel, lo lleva a dudar de que si verdaderamente él era el Hijo de Dios, cuando ya lo venía predicando, ya había bautizado en su nombre, ya había anunciado a todos. Así es que Cristo va a enseñarnos a responder correctamente, no obstante que es un hecho que estamos bajo presión, bajo dolor, bajo las emociones, en la desesperación, en el duelo, ¿no? O sea, ahorita que yo oraba por Gloria, muchos de ustedes se ubican a Gloria. Gloria se disipula con Gris y por cuestiones de estar cuidando a su mami Aure, le queda muy cerca la célula de Juan García, mi condiscípulo que predica ahí en San Gregorio, y le queda muy cerquita a Gloria. Pero aunque Daniel a su hermano, el difunto, le predicamos varias veces y se discipuló, se integró a una célula ahí en Zamora, Michoacán, a un estudio, no una célula, a un estudio. No deja de ser algo doloroso. El duelo por la pérdida es algo natural que Dios nos dio. Así es que el diablo, en su astucia, se presenta en el momento de mayor debilidad. Vino a él el tentador cuando tuvo hambre, cuando ya aquello es muy importante que ubiquemos el hambre, la sensación que nos da, la desesperación, sobre todo la ansiedad. Yo no sé tú qué experimentes cuando pasa tiempo y no comes, pero yo una ansiedad. Pero él ha dejado de beber y de comer. Así es que es muy extremo esto. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo hizo dudar de que si realmente era el hijo amado de Dios y después lo invitó a salirse de la voluntad de Dios, porque fue llevado por el Espíritu, y que entonces él hiciera algo absurdo, convertir las piedras en pan, creyendo que esto saciaría su hambre. El hambre del hombre es un hambre de Cristo, pero que muchas veces creemos que es de salud, de relaciones armoniosas, de expectativas cumplidas, ¿no? Ayer compartía con Ceci, nos fuimos a, entre comer y cenar, no habíamos comido, ya tardezón a las 6, y compartíamos este, este principio de tener cuidado de las expectativas. Juan el Bautista tenía la certeza de que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios, el Cordero, del cual él ni era digno. Era su expectativa. Pero cuando pasa el tiempo en la cárcel, entonces duda. Todos tenemos esto en el corazón como humanidad caída. Nuestras expectativas matrimoniales las ponemos muy altas. Y cuando de repente las emociones y la luna de miel se va poco a poco olvidando,
Nuestras expectativas con respecto a la pareja siguen siendo altas. Expectativas de interés por nuestra vida, de atenciones, si son creyentes, de sumisión, de, de estar de acuerdo en todo, de siempre gozosos. Después tenemos hijos y también les ponemos una expectativa. Y si tu hijo, pues es estudioso, está en un buen trabajo, está en la universidad, ya se está discipulando, uy, pues no hay duda que humanamente son expectativas cumplidas que traen mucho gozo, pero cuando no, les voy a dar un principio. Esto va ligado. Cuando tú comparas o cuando tú sobreestimas las expectativas, el diablo se presenta cual tentador en esta otra debilidad. El hambre también representa la comparación. El creyente suele compararse constantemente y te comparas cuando sin querer escuchas que el hijo de alguien ya terminó la escuela, ya está trabajando, ya se casó, ya tiene un bebé, cuando la pareja de alguien tiene una mejor actitud, cuando en tu propia familia algún integrante prospera, ten cuidado con no compararte, porque entonces llega la otra emoción que es la expectativa que te va a hundir más por cuanto tú esperabas más. ¿Qué es una expectativa? Lo que tú esperas. Yo espero en Cristo. Juan el Bautista esperaba en Cristo. Y los creyentes esperaban, o sea, esperaban que Él los sanara, que los liberara del yugo de la opresión de los romanos y haznos más señales. Si salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Son expectativas que tenemos. Vamos a ungirte, vamos a orar. Dios va a tener cuidado y tienes expectativas y de repente no se cumplen o se tardan o no es el momento o no estás listo o hay pecado. Y entonces, ¿qué pasa con tu expectativa? Le sucede igual que a Pedro. Pedro camina sobre el mar en medio de una tormenta, con los ojos puestos en Cristo. Pero cuando él reacciona y voltea a su alrededor y es consciente de que está en una tormenta en medio del mar, caminando, quita los ojos de Jesús y se empieza a hundir. Así es que el tentador conoce bien cuál es la debilidad, tu debilidad, mi debilidad. Y cuando le dice, convierte estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan para que entonces satisfagas. Y entonces nuestra expectativa es, sí, si se curara, si no estuviera así la situación, si cambiaras, si estudiaras, si trabajaras, si vivieras en tal lugar, ¿entiendes? Entonces el diablo te dice, entonces vivirías plenamente. Hambre, si conviertes estas piedras en pan, sacias tu hambre. Si entonces las cosas cambiaran, saciarías lo que tu alma está deseando. Eso es lo que te va a decir el diablo. La primera tentación es si eres el hijo de Dios, amado. Y Dios ha dado certeza de que somos hijos de Dios, pero en la prueba tú vas a dudar. Tú vas a dudar, tú y todos. Así es que vamos a ver Juan 5:24 ante esta expresión de Satanás. ¿Serás hijo de Dios? Sí, sí eres. Está muy claro y tenemos que recordar y nunca dudar a través de estos versículos, de estas promesas, de estas certezas.
que dice Juan 5:24, de cierto os digo. En otra versión dice, en verdad te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eres hijo de Dios y mira cómo te tiene. Y veíamos el sábado pasado, naciste en un establo, huyeron de Herodes a Egipto y se lo empieza a recordar el diablo. Creciste en una carpintería, has sido rechazado por tu mismo pueblo. Y entonces el diablo empieza a decirte todo lo que no tienes, todo lo que no eres, para que tú pierdas de vista que eres un hijo de Dios. Y entonces llega la palabra y te dice, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, no la palabra del tentador, dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No hay condenación, no hay maldición en un creyente que se concentra, que se enfoca en discernir la palabra de Satanás y lo que está escrito, lo que él dice. Vamos a fortalecernos y buscar 2 Timoteo 1 del 9 al 10 ante esta expresión, ¿eres hijo de Dios? No, eres un maldito, eres un bastardo. O sea, ¿cómo crees con todo lo que has hecho? 2 Timoteo 1 del 9 al 10. Tú y yo en nuestros pecados y delitos, fuimos buscados, amados, aun siendo pecadores, por Cristo Jesús. Y en la cruz, Él expresó las palabras, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Y qué sucedió? Segunda de Timoteo 1 del 9 al 10, quien nos salvó y nos salvó, no por obras, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El diablo te va a reprochar y siempre te va a embarrar la culpa de que no has hecho lo que debiste haber hecho, o te va constantemente a traer a tu vida escenas de pecado, de malas decisiones, cuando Cristo nos salvó, no por obras, al contrario, vino a eso, a rescatar lo que estaba perdida, tu vida. Y aclara aquí, para que no le hagas caso al diablo, al tentador, con, con la infidelidad que has tenido, con tus altos y con tus bajos, con el pasado que tienes, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, o sea, la misericordia no merecida del amor de Dios. Dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El diablo te dice, eres el Hijo de Dios, estás condenado, siempre serás un maldito, nunca cambiarás. No, y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Ha sido un trabajo constante del diablo para incansablemente traer dudas a nuestra vida acerca del amor de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan 3 del 1 al 2. Primera de Juan 3 del 1 al 2. Recuerda que el hambre en su fase intensa es cuando estamos siendo más vulnerables y blancos fáciles. La enfermedad, la escasez económica,
la infidelidad de la pareja, un hijo apartado, un matrimonio desquebrajado, un matrimonio en monotonía, mm, distanciamiento con los hijos, una traición de un amigo, ambiente hostil entre creyentes, decepción de alguien, ¿no? Ahí es donde el diablo ataca. Cuando entre nosotros también, en nuestro corazón, nos comparamos con la provisión que Dios le da a otro creyente, a un familiar tuyo, y tú te ves así como lo que te dice el diablo. Tú no eres un hijo de Dios. Él sí. Dice 1 Juan 3 del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero por otro lado, el diablo le dice, el hijo amado. Y aquí nos dice, hey, nunca pierdas de vista, el amor de Dios se dio el martes, ahora este martes, Juan Manuel de León en la predicación que da a nivel mundial, ¿verdad? A través de Zoom. Él también en su misma vida va confirmando que el amor de Dios se hace cada día comprobable cuando volteamos a la cruz. Mirad cuál amor nos dio Dios para que seamos llamados sus hijos. ¿Sabes cuándo? Cuando nos perdonó. ¿Cuál es el verdadero amor de Dios? Tu perdón y mi perdón. Nada más. Siendo aún pecadores, fuimos tú y yo perdonados. Cuando alguien ama, perdona, cubre la falta. El amor cubre todas las faltas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aunque el diablo te diga, el hijo amado, sí, está escrito. Vamos ahorita a profundizar en esto. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Despojados de un antiguo hombre y librados del tentador. Aún todavía no. Lo que sí somos hoy es que fuimos ya librados del yugo de Satanás, del lazo de Satanás. Somos tentados por él, mas ya no sujetos a él, a la voluntad que él quiere, dice en Timoteo, ¿no? Entonces dice aquí, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. ¿Cuál será esta semejanza? Libres de pecado. El pecado sigue morando en nosotros y seguimos luchando con él. Por eso la gracia de Dios, por eso el Espíritu, por eso su palabra. Vamos a continuar. Cuando el hombre no ve entonces la respuesta de Dios, echa mano de su recurso anterior de su vida sin Cristo. El recurso que tú y yo teníamos sin Cristo era expresiones como que en ti está todo, tú puedes, échale ganas, tu dinero, tu preparación, en una palabra, nuestro orgullo. Lo que de alguna manera hoy una persona, como vamos a ver ahorita, aún en la peor situación, no dobla su orgullo y no se rinde a Dios y sigue luchando en sus propias fuerzas. No das crédito. Ya no pueden. Y ahí en la cruz, estos dos hombres, estos dos ladrones, uno se rinde y le dice, si puedes hacer algo por mí, ayúdame. Y Cristo le da respuesta y le dice, nos vemos después de que pague por ti en el paraíso. Pero al otro le dice, y tú, el ladrón le dice al otro ladrón, aún estando en esta situación, no te humillas y no lo reconoces a él como el único.
que puede hacer algo por nosotros, esto es lo que quiere el diablo, porque fue lo que él hizo. Vamos a buscar Ezequiel, vayan al libro de Ezequiel, ahí en el Antiguo Testamento, casi al final del mismo, un libro muy grande, junto al de Daniel, y en Ezequiel capítulo 28, vamos a ver por, de qué manera ataca el diablo, de la misma que él se comportó. ¿Por qué lleva al creyente a, a la misma estrategia que él llevó a cabo? Ah, bueno, pues porque desde el principio nos recordaba también Juan Manuel de León el martes, esto que vamos a leer, Ezequiel 28 a partir del versículo, vamos a leer el 11 y el 12. Ezequiel 28, 11 y 12. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. eh, sí, sí. Eh, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está describiendo a Satanás como aquel ángel creado, líder de los ángeles creados por Dios. Esta es la descripción de Satanás antes de la caída. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este era Satanás, porque fue creado también por Dios. ¿Y cómo fue creado? En esta perfección. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto, con amor. Pero el hombre, cuando toma su vida en sus manos, echa a perder todo. Y vamos a ver cómo ataca a Satanás. Hace de ti y de mí una nueva persona, pero cuando la prueba cobra intensidad y tenemos hambre en extremo, vuelve a surgir el orgullo, la autonomía, la independencia, que fue con lo que también tentó a Adán y a Eva. La expresión de Satanás mortal que le dijo a Adán y a Eva fue, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Y en el fondo, también Adán anhelaba ser como Dios. El hombre, a través de la Torre de Babel, a través de esta caída que vemos en el Edén y a través del orgullo que hoy tú y yo vemos en el mundo y con tu propia y mi propia vida, ¿qué queremos? Queremos el reconocimiento, que es un atributo de Dios, la gloria sea para Él, tú y yo queremos la gloria, queremos el poder, el control, el dominio, la sabiduría, la sumisión de nuestros súbditos, ¿verdad? Siendo Él el rey, siendo el soberano, ¿qué pasa? Pues todos lo exaltamos. Finalmente, en términos correctos, nos humillamos ante su grandeza, pero no como esclavos, sino como una adoración ante lo que Él es. ¿Quién como Él? Como Dios, ¿eh? Dice Romanos 10:17, vamos a leerlo. Todo esto que estamos viendo es por la duda que el diablo está sembrando en Cristo para que se desvíe de él, para que ya no le crea, para que tú y yo nos apartemos. Y contrario a eso, lo que estamos estudiando es Dios avivando nuestro corazón a nuevamente poner nuestros ojos en él. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y le dice a Cristo, ¿a quién estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? Satanás le dice a Adán, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como él, perfecto, sin problemas. Trajo dudas,
Sí, tú vas a decir, ya lo has dicho, es que no tienes idea. No hay un solo instante en donde no dudes. No dudes porque no dormiste bien, porque amaneciste hoy achacoso, porque no se ha resuelto cierta situación. Vamos a ver Job, libro de Job, capítulo 1, del versículo 11, del 8 al 11. Job 1, del 8 al 11. Ahí antes de los Salmos, el libro de Job, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Aquí, Satanás, como tentador, en la presencia de Dios, va a poner en duda el cuidado de Dios y la debilidad de Job. ¿Ok? Vamos a leerlo. Job 1 del 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás, ahí en la misma presencia, en el cielo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué hombre este, ¿no? No era Dios, ¿eh? Job no era Dios. Sí, Dios mismo lo describe, no a sí mismo él. Pero somos tú y yo también estos, temerosos de él, queremos hacer su voluntad. Dios ha puesto en ti y en mí el apartarnos del mal, el ser íntegros, el no participar en cohecho, es decir, no ser cómplices, en no devolver mal por mal, en, luchamos por no mentir, por no caer en el engaño del diablo y echar mano de la mentira para salir adelante. Eso somos tú y yo, y esto es Job. Así es que ese es el diálogo entre Satanás y Dios. Y vamos a ver la respuesta de Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, a ver, ¿cómo no te va a creer? ¿Cómo no te va a creer? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué quiere decir esto? No has puesto un blindaje, una protección, no has resguardado su vida, su esposa y todo lo que tiene. ¿A eso se refiere? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Y empieza a escribir Satanás. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. No hay duda. Había gracia en la vida de Job y había prosperado económicamente. Dice, versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Prueba a Job, quítale la bendición, tócalo en aquello de lo que proteges y vas a ver si no flaquea, si no duda de tu amor. Lo hizo delante de Dios para con un hombre que describe Dios mismo, un hombre que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es muy importante. Lo hizo con Cristo, lo hizo con Job, lo hizo con Juan el Bautista, lo va a hacer contigo y conmigo. ¿Para que vivamos aterrados? No. Para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Para que no sea una sorpresa. Porque finalmente mi papá falleció, mi mamá va a fallecer, mis hijos se enferman, la economía está afectando a todos. O sea, esta es una realidad y Dios nos prepara para que tú y yo no seamos sorprendidos y ahora, fíjate cómo le dice,
Bueno, si le das todo, ¿cómo no te va a amar? Pero quítale algo y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Busca a Satanás que al final dudemos de todas sus promesas, provisión, cuidado, certezas, para que, ¿qué? Vamos a regresar al versículo de Juan 4:34, y cuidado de lo que tú y yo escuchamos. El oír es por fe y la fe es por el oír la palabra de Dios. Dice Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero si tú conviertes estas piedras en pan, quedarás saciado, dejarás de sufrir. No, no es lo que el diablo nos propone, lo que tú y yo debemos de hacer. Lo que tú y yo debemos hacer es, ¿qué ha planeado Dios para ti, para mí, establecido en su palabra? No solamente que no mienta, sino que no me una en yugo desigual con los incrédulos. Pero no solamente eso, sino que no desmaye, porque cualquiera, vimos el sábado pasado, que espera en Dios, no será avergonzado. Mi comida es lo que está escrito, que haga su voluntad, dice Cristo. Es la forma en la que Cristo nos enseña a cómo vencer las tentaciones, las mentiras, las maquinaciones de Satanás. Es el único ejemplo que tenemos Cristo ahí frente a Satanás de cómo vencer al tentador. Por tanto, son verdades, son principios que siempre tienen que estar ahí a la mano. Vamos a ver el Salmo 16:11. Perdónenme, antes de ir al Salmo, vamos a ver cómo Satanás sigue insistiendo, tentando a Cristo por cuanto no sé de Jesús. Mateo 4:4, por favor, perdón. Una vez que él se convierte estas piedras en pan, vamos a ver la respuesta de Cristo en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las emociones, el qué dirán, qué aprendimos, qué opinión tienen los demás, ¿tú cómo lo resolverías? No. ¿Qué está escrito? ¿Qué dejó Dios en su palabra para guiarnos? Para que no nos confundamos, para que tú y yo podamos correctamente enfrentar el hambre que estamos experimentando, la situación, la intensidad de la enfermedad, el dolor de la pérdida, la frustración ante la expectativa. ¿Qué está escrito? Ahora sí vamos a ver el Salmo 16:11. Entre más estés cerca de Cristo a través de su palabra, más lejos estarás de las propuestas de este mundo y más fuerte ante los susurros del diablo. Aquí el punto es, y lo que Dios quiere es que regresemos tú y yo al, al búnker de la palabra de Dios. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, el camino. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el diablo te dice, ¿cuál gozo? Y entonces, ¿sabes qué viene? La queja. Cuando la prueba aumenta en su intensidad, de manera natural,
tú y yo vamos a soler quejarnos. Ya no solamente a dudar, sino como consecuencia viene una queja. No tiene que ser una queja de entrada grande, pequeñas quejitas. Las pequeñas quejitas o inconformidades son las que van sumándose para que tú y yo dejemos de agradecer. Y entonces es una pequeña quejita contra la pareja, una quejita contra el hijo, una quejita contra la obra, contra los creyentes, una quejita contra Dios. Solamente tengo una quejita, pues que he estado orando y no me contesta. Quejitas, claro. Después puede venir ya un gran reproche, un gran desaliento contra la expectativa nuevamente. ¿Por qué no te escogieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad de esta manera? Anoche estaba orando por mi mamá. Mi mamá está muy sana. Fui a visitarla antier y le cortaron por un error de dedo digital en Easy. Se queda sin teléfono, que es el contrato que tiene con Easy, teléfono, cable, la televisión. Y mi mamá ve las noticias, ve una que otra serie, un documental. Entonces se queda sin nada y llego y estaba en su sala de tele, en un sillón, es un sillón de una señora grande, ¿verdad? Cómodo, sus cojines, ya sabes. Y veo que en el descansabrazos tiene su Biblia, una Biblia de letra grande, una Biblia manoseada, es decir, una Biblia no nueva, una Biblia que se ve que está hojeada, una Biblia que se ve usada. Y noto que está hablando, al ya no haber tele, tuvimos que platicar, y noto que habla con mayor fluidez. Cuando se cayó hace un año, algo que le afectó fue la fluidez y la dicción de las palabras. Mi mamá habla muy claro o hablaba. Entonces, cuando se cayó, le quedó una pequeña secuela y hablaba así como el servicio. Y el médico le recomendó que leyera en voz alta. Entonces, noto que está hablando muy, muy claro. Y le digo, ma, ¿y estás leyendo en voz alta? Sí, me dice, mira, pero me dice bien contenta. Dice, ahorita estoy leyendo Hechos, cuando Pablo se va a Macedonia. Y dije, ay, caray. O sea, y me empieza a decir con precisión cómo lo que está pasando Pablo, su persecución, y cómo tiene, y el plan que tiene de ir a Macedonia, pero con una claridad del lugar Macedonia, que yo la escuché y decía, qué bendición. O sea que a sus 91 años, ella es impactada por la palabra y me daba mucho gusto verla. Y le digo, te oigo muy bien hablar. Es que he estado leyendo en voz alta, me dice. Sí, ¿verdad? Yo también me escucho, me decía. Y la escuchaba bien contenta. Y me daba mucho gusto verla. Y me dice, mira, también, mira los ejercicios que hago. Y empieza a levantar las piernas ahí sentada, luego las abre y las cierra, así sentada con las piernas levantadas. Y luego para acá, así. Y digo, qué bárbara. Y me dice, es que todavía puedo hacer todo y le doy muchas gracias a Dios. Y le pido que me guarde cuando voy al médico, cuando vamos al médico y veo cuántas viejitas llegan así todas. Digo, ay, me dice ella, ay Dios, no me vayas a permitir, por favor. Y oraba ayer por ella y por mí también porque y digo, ay Dios, somos bien cobardes, mi mamá y yo. No quisiéramos llegar a esos extremos, pero oro y descanso, que ojalá y que sea la voluntad de Dios, que se quede dormida. Yo sí le pido a Dios, cuando sea el tiempo, que mi mamá se quede dormida, o cuando sea el tiempo, que no sufra. Dios le ha dado una vida
que no ha sufrido en su salud. Muy poquitas veces. Lleva 7 caídas, pero es 15 días, 3 semanas, un mes. Ha estado toda porreada, ¿verdad? Pero en general ha estado muy sana. Y me dio mucho gusto verla orar. Y tú notas cuando alguien dice el salmo, espérenme, se me movió aquí, sola, vive sola, sola y encuentra en Cristo su fortaleza. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, aunque el diablo te diga esporádicamente. La delicia es Cristo, la delicia es Él. La palabra, el poder de la misma, hace que las pruebas no sean mayores que Dios. Nunca pierdas de vista este principio. No hay alguna circunstancia que esté por encima de Dios. Dios está por encima de las circunstancias. Su soberanía está por encima de la adversidad, aunque muchas veces sea movida por el diablo. Está por encima de Satanás. Dice en 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en el mundo, es Cristo. Digo, mayor es el que está en nos. Ay, espérame. Sí me lo sé, pero no quiero decir lo que no está escrito. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Las circunstancias nunca estarán por encima de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Juan 4:4, 1 Juan 4:4. Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muy importante esto. El diablo va a hacerte creer que las cosas, las circunstancias, la adversidad ha sobrepasado, claro, tu vida, claro, pero también a Dios. Y nunca será así. Y cuando la adversidad nos sobrepasa, el diablo ahora lanza otro dardo de fuego. Un dicho por ahí que dice así, la necesidad no tiene ley. La necesidad no tiene ley. ¿A qué se refiere? No, aquí sí miente. No, aquí sí. Pues es normal. O sea, somos hombres. Aquí sí codicia. Está bien guapa. No, aquí sí. Híjole Dios. O sea, me hace perdonar, pero la necesidad no tiene ley. Aquí sí, el hambre lo justifica y voy a convertir las piedras en pan para que dudes que Dios es fiel y que no importa cuánto, cómo, si Dios es fiel, no permitirá que nada sobrepase la circunstancia, la adversidad. Esto lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fíjense bien. No os ha sobrevenido ninguna tentación del tentador, ¿verdad? Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vuelvo a regresar al otro principio no escrito en la Biblia. En la necesidad no tiene ley. Híjole Dios, yo he esperado mucho tiempo en ti, pero ya te tardaste, pues aunque sea con esta incrédula, aunque sea con este incrédulo.
No veo cuándo llegue el de Dios. Yo mejor, antes de que se me vaya el tren, mejor la necesidad no tiene ley. Hace comprender Dios. No hay ni con quién, ninguna tentación, ninguna. Yo no creo que vaya a haber alguien que pueda decir, Dios, yo sé que tú me entiendes y tengo un anhelo de tener una novia, de tener una relación, de tener sexo. La necesidad no tiene ley. Fiel es Dios, te conoce, no ignora. Nuestro estudio es Dios te entiende. Ninguna tentación que no sea humana. Pero estoy joven, pero tan jovencita y se enfermó y murió. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y la única forma de contrarrestar estas tentaciones que pareciera que sobrepasan las circunstancias o nuestra condición es la palabra de Dios. Vamos a ver Juan 14, del 19 al 23. Juan 14 del 19. La palabra finalmente tiene que gobernar nuestra vida. Nuestra vida incluye mente, emociones y condiciones de alrededor. Las condiciones van a decir otra cosa. Dios tiene el control. Cuando las condiciones en el hospital no te hacen caso, pasa mucho tiempo, sigue en una silla, cuando la enfermedad no ves, cuando los hijos no responden, etcétera. Dice Juan 14, del 19 al 23. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y nos alienta, aunque no veas, estoy vivo. Aunque dudes, aunque pareciera que me fui, aunque pareciera que no te oigo, estoy vivo. No se te olvide y vive e intercede perpetuamente por nosotros. Nunca dudemos de la realidad de Cristo, de su existencia, porque la otra tentación del diablo o el otro dardo es, se quedó en la cruz, no resucitó, está sordo. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nunca dudes, no se salió del corazón, Él sigue ahí, Él sabe lo que estamos pasando. Entró para vivir. Dice, yo estoy vivo, estoy en mi Padre, vosotros en mí, o sea, nunca te he perdido de vista. Cuando Él dice vosotros en mí es, si yo conmigo, mi hijo ahorita está en Monterrey, fue a un torneo nacional por parte de la universidad y estoy permanentemente orando por él. O sea, sí, pues, o sea, todo el tiempo. No me lo puedo quitar. Lo llevo en mi corazón como tú me entiendes como padre. Los llevamos. Ahora imagínate lo que Cristo te dice. Vosotros en mí, te llevo en mi corazón. O sea, ¿por qué el hijo pródigo regresaría al padre? Porque sabe que el padre nunca lo desecharía. ¿A quién más volveré? Volveré a mi padre, porque tengo la seguridad de que me lleva, ¿ok? Entonces, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Tú y yo concentrémonos en vivir en su palabra y veremos su amor. Aunque el diablo diga lo contrario. Aunque las circunstancias sean adversas. Aunque pareciera que sobrepasa nuestras circunstancias el amor del Padre.
Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta pregunta le pasa a todos, pero ¿qué no ves que nos atacan, nos persiguen? ¿Qué no ves que me hundo? ¿Qué no ves que nos atacan? ¿Qué no ves a Faraón que viene sobre de nosotros? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Tú sigue esperando en mí, confía en mí y vendré a ti. No se ha salido, pero verás respuesta. Veremos ahí su presencia. Por último, ahí está la palabra, pero como como un incrédulo que escucha el mensaje de salvación, ¿qué tiene que hacer? Apropiarlo. Ahora lo tiene que hacer suyo. Ahorita escuchamos el contraataque de Dios, de Cristo contra Satanás, pero lo tuvo que hacer suyo para poderse negar a las propuestas del diablo. Así es que una vez que dice el que ama mi palabra, la guarda, la hace suya, la materialmente le queda claro que la atesora. Primera de Juan 4:18. Y cuando alguien la atesora, dice Primera de Juan 4:18, la hace suya, entonces viene la victoria. En el amor no hay temor. Venimos hablando de que este es mi hijo amado y venimos confirmando que mirar cuál amor nos dio Dios para ser hechos hijos de Dios, somos sus hijos, no solamente amados, somos sus hijos. Y ha provisto todo para que tú y yo, aún en la peor tentación, podamos resistir. Leímos en 1 Corintios 10:13. Dice 1 Juan 4:18, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el único de Él, echa fuera el temor, porque porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué nos invita? A no dudar, haz lo tuyo, no dudes de su amor. Aunque dude mi hijo de que si lo amo por mi imperfección, yo lo llevo en el corazón. No, le decía a Ceci, oro por mis vecinos, pero nunca sin cesar como por mis hijos. Nunca. Oro por muchos de ustedes, pero nunca sin cesar como por mi madre. Oro por muchas mujeres, por creyentes, pero nunca como por mi esposa. Dios, nunca como por un hijo suyo. Pero aquí personalízalo, como tú, o sea, es esto, ¿no? Y no estamos hablando de una ternura, ni de una metáfora, no estamos viendo una fantasía imaginaria, que fue lo que el diablo le quiso hacer a Cristo. Es algo que tú tienes que apropiar, saber que tú eres el hijo amado de Dios. Tú. Son dudas que hace que Satanás ataca sobre la fidelidad de Dios. ¿Realmente será fiel? Dice en 1 Timoteo, pues aunque seamos tú y yo infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué no lo hace en base a que tú y yo respondamos? Mira, dudamos de Dios porque tú y yo en una relación de pareja, de amistad, demandamos fidelidad en el otro. Los verdaderos amigos somos o son aquellos en donde yo soy quien soy y Él es quien es. Pero finalmente, de repente, por alguna situación, te presiona, te traiciona, él es quien es, pero pues, un día se cansa de ti y tú te ofendes. Pero en el caso de Dios, Él no es así.
Y muchas veces relacionamos nuestra amistad humana con la de Dios. En el caso de los humanos, si los demás son fieles, yo también. Pero cuando nos fallan, los descalificamos. Ya no las cortamos. En el caso de Dios, aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él no echa fuera a ninguno de cuantos vamos a Él. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice Él? Y nos fortalece. Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Esto, Dios nos entiende y nos enseña cómo Cristo venció la tentación del diablo en una situación verdaderamente angustiosa, ansiosa, de mucha ansiedad. Ok, repasen los versículos, mediten en el contexto, retomen los pasajes, permanezcamos en la palabra. Esto es lo que aguarda. A mayor luz, tú identificas luego las sombras. A mayor luz, disfrutas más estar en ella que estar en las tinieblas. No se trata de luchar contra el mundo. La tenemos perdida, pero si tú per- permaneces más tiempo en la palabra, en la luz, difícilmente disfrutas estar en las tinieblas. ¿Me explico en esto? O sea, no es algo que tú tengas que estar ahí proponiéndote. No. Muy bien, vamos a dar gracias. Señor, muchísimas gracias por la eficacia de tu palabra, por cómo nos enseñas a través de Cristo, el cual padeció igual que nosotros y fue tentado en todo, a cómo librar correctamente estas tentaciones contra Satanás, el mundo, nuestras propias propuestas, cómo estar en la certeza de que somos tus hijos y que tú has dado testimonio por medio de cómo en medio de nuestras caídas, imperfecciones, tú no cambias. Es un descanso poder acudir a ti sin temor de haberte defraudado. Tú no condicionas tu amor. Nosotros sí lo hacemos, pero gracias a Dios, gracias a ti, porque aún siendo pecadores, tú nos amaste. Y hoy, cuánto más cuando estás en nuestro corazón y nos confirmas que nos llevas dentro de ti. No es ningún romanticismo, no es una palabra hueca como cualquier persona podría pronunciar, pero sí entendemos lo que significa llevar a alguien dentro de sí. Lo hemos vivido, lo vivimos en especial con nuestros hijos, con nuestros padres, con la pareja, pero no nos imaginamos cuando tú dices que nos llevas dentro de ti. Ya no solamente tú estás dentro de nosotros, lo más extraordinario es que nos llevas dentro de ti. Gracias, Padre. Recuérdanos esto siempre, que vivamos en este gran privilegio y que disfrutemos permanecer en ti. Guarda a Juan Manuel de León, guarda a los misioneros. Te pedimos por los diferentes trabajos en el mundo. Guarda a Gris, ahorita ahí donde que está con su familia. También te pedimos por Katy, porque sigas restaurando su salud. Te pedimos porque todos nos mantengamos firmes en tu palabra y por nuestras campañas, porque prepares nuestro corazón, porque sea un deleite el poder guiarnos por tu palabra y servirte, por poder invitar a otros a conocerte, a que puedan disfrutar de la verdadera agua, del manantial que nunca se acaba y que verdaderamente sacia el alma. Prepara a nuestros invitados,
Prepara al elenco, a los jóvenes que han de participar. Prepara a las nuevas personas que se han de convertir y que se integren a seguirte queriendo conocer. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Buen fin, gusto saludarlos. Sí, Gustavo. Gracias, Cuídense. Gustavo. Hasta luego. Bye, Hasta Daniel, luego. gracias. Luego me Gracias. platicas cómo te fue con el médico. Sí, doctor. Sale. Bye, Emilio, Grace. Bye, Georgina. Saludos ahí a Bye. Hasta Lili luego, y Gustavo. a tu bisnieta, ¿verdad? Bisnieto, Bisnieto. a tu bisnieto. Sí, Sale. está Un lindo. abrazo. Gracias a Saludos. Dios. Hasta Bye, luego. Irma. Hasta luego.